Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse para esta nueva jornada. Le damos la bienvenida al doctor Badrán, que nos va a hablar sobre la división de condominio. Así que, doctor, cuando quiera, puede comenzar. ¿Se nos fue Juan Pablo? ¿Ahí se escucha? Sí, Juan Pablo. Perdón. Buenas tardes. Tal como se efectuó recién la presentación, mi nombre es Juan Pablo Badrán. En el día de la fecha vamos a hablar sobre división de condominio. Antes de iniciar con la temática propuesta, es menester efectuar un agradecimiento a la organización y coordinación que han efectuado los distintos colegios de abogados: San Francisco, Las Varillas, Morteros y Arroyito. Naturalmente, sin la colaboración y cooperación de los distintos colegios, no se podría lograr la difusión de este evento. Efectuada esa aclaración preliminar, es fundamental tener en cuenta que la división de condominio es un proceso bastante complejo, o si se quiere, delicado. Obviamente no tiene la cantidad de repercusiones en la práctica como una sucesión contenciosa, pero hoy en día, con esta situación de que cada vez hay menos matrimonios como proceso particionario, se ve mucho más que una liquidación de comunidad de bienes emergente de un matrimonio con motivo de un divorcio. Y en ese orden de ideas, siempre, sobre todo en el interior, se suscitan muchas particularidades o situaciones especiales que tornan bastante importante y trascendente, y a su vez particular, el caso de la división de condominio. Por eso la idea era tratar de analizar en el día de la fecha las cuestiones más importantes de esta temática. De forma preliminar, debemos entender que cuando hablamos de un condominio, estamos hablando de un derecho real. Y para ello, quienes se familiarizan con los textos legales debieran acudir al artículo 1892 del Código Civil y Comercial para entender en definitiva lo que es un derecho real. Por lo pronto, y en la comparación con un derecho personal o de crédito, siempre el derecho real tiene la virtualidad de una oponibilidad erga omnes contra la sociedad toda, mientras que un derecho personal o de crédito tiene una eficacia inter partes. Esto es un efecto relativo. De modo tal que para constituir un derecho real es fundamental obtener dos elementos que deben conjugarse. El primero es el título y el segundo es el modo. El título es el acto jurídico causa-fuente del derecho real. En ese orden de ideas se puede decir que título es una compraventa, una permuta, una donación. A su vez, cabe destacar que el modo es el medio de publicidad del derecho real. Ese medio de publicidad en materia inmobiliaria, a título ilustrativo, se logra mediante la tradición, en la mayoría de los casos, que es la entrega y la recepción voluntarias de una cosa, de un sujeto a otro, y eso se denomina posesión. Y luego, en materia inmobiliaria también, la inscripción registral en el registro de la propiedad inmueble. De esa forma se obtiene la publicidad registral, que es la que logra el efecto declarativo y la oponibilidad del derecho real frente a los terceros. En ese orden de ideas, y para verificar si se quieren distintos actos jurídicos cómo funciona a meramente título ilustrativo, podemos decir entonces que
la escritura pública en materia de inmuebles, tanto para la compra-venta como para la permuta por el 1017 del Código Civil, es una forma ad solemnitatem de carácter relativo. De modo tal que si hay un instrumento privado, como el boleto de compra-venta, o un instrumento privado para la permuta, y no está la escritura pública, luego hay conversión en obligación de hacer, de escriturar, y luego de ello, cumplida tal formalidad, tenemos naturalmente nada más y nada menos que la escritura pública y la confirmación del acto jurídico. Distinto es el caso de la donación, que ya en el viejo 1810 del Código Derogado, actual 1552 del nuevo Código Civil y Comercial, estipula una formalidad absoluta, de modo tal que el incumplimiento de esa formalidad o prescripción hace o acarrea la nulidad absoluta. En ese orden de ideas, si no existe escritura pública de donación, por el 1552 del nuevo Código Civil y Comercial, no vamos a tener un título válido. En cuanto al modo, hay que establecer, o si se quiere discriminar, el objeto. ¿Por qué? Porque si se trata de bienes muebles no registrables, una silla, una mesa, un televisor, un celular, entre otros, es claro y evidente que vale con la mera posesión. De modo tal que la tradición y la consecuente toma de la posesión va a perfeccionar el derecho real. Pero no ocurre lo mismo con los inmuebles. Con los inmuebles, por este juego armónico de los artículos 1017 y 2552, en materia ya sea de compra-venta, ya sea permuta, ya sea donación, va a ser inexorable la forma de la escritura pública, y a ello se le va a tener que sumar en el modo, para tener un modo suficiente, no solo la posesión previa tradición, sino también la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, registro general de la provincia de Córdoba. Recién allí se va a constituir, ya no solo entre partes con motivo de la tradición y la posesión, sino frente a los terceros, y va a tener la oponibilidad erga omnes. Esa situación varía en el caso de los automotores, porque amén de utilizar un formulario al efecto, que es el formulario de transferencia 08, o si se trata de importado 02, para poder tener la forma estricta, se requiere la inscripción o toma de razón en el registro de la propiedad automotor. Y en ese registro, allí la tradición es meramente una obligación interpartes, no produce efecto jurídico alguno en materia de derecho real, y esa inscripción registral es la que torna oponible entre partes y frente a terceros el derecho real. Por eso se dice que la inscripción registral en materia de automotores es constitutiva y no declarativa, a diferencia de lo que pasa con los inmuebles. Efecto de esas aclaraciones preliminares, que ya vamos a ver cuál es la repercusión práctica a medida que avancemos, lo importante a tener en cuenta es que es un condominio que lo encontramos reglado en el 1983 del Código Civil y Comercial. El condominio es un derecho real en el cual hay una cosa que pertenece a dos o más personas. Tenemos dos o más cotitulares, condóminos, copropietarios. Y esa cosa, naturalmente, no está dividida, no está partida, es una cosa común. De allí que se hable de copropietarios o comuneros, porque hay una cosa común entre todos ellos. ¿Qué es lo que tiene en definitivo un cotitular o un condómino? Una porción alícuota, indivisa, inmaterial, intelectual o proindivisa, que no está determinada respecto de la cosa. Todos son dueños de una porción alícuota o porcentual de la cosa, pero no de una porción, si se quiere, determinada. Efectuada esa aclaración, es que tenemos entonces en definitiva una cosa común y consecuentemente comuneros.
copropietarios o condóminos. Hay que distinguir el condominio de la comunidad hereditaria reglada en el 23 del nuevo Código Civil y Comercial. La diferencia fundamental radica en que en la comunidad hereditaria hay una universalidad jurídica, que es el acervo hereditario, sobre el cual hay dos o más herederos. En cambio, en el condominio hay una cosa o varias cosas. Esto es un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria. En cambio, en una sucesión puede haber derechos y acciones, puede haber bienes inmateriales, no solamente cosas, para que se entienda la diferencia entre uno y el otro. La otra diferencia es la causa fuente, porque mientras la comunidad hereditaria en alguna medida tiene una causa fuente legal, esto es el Código Civil y Comercial al estipular la legítima, o bien el testamento, esto es la decisión o voluntad última del causante o del testador, no ocurre lo mismo con la mayoría de los casos de los condominios, en donde hay dos o más personas que compran conjuntamente, en principio, una misma cosa, de modo tal que están de acuerdo en ser cotitulares, en principio, ab inicio. Y esa es una diferencia, si se quiere, fundamental de cómo funciona una comunidad hereditaria, de cómo funciona un condominio. Ahora bien, siguiendo este orden de ideas, podríamos tener el caso de dos personas que compran un inmueble, por ejemplo una casa, por boleto de compra-venta. En ese caso particular no hay condominio. ¿Por qué? Porque no hay título válido. El título válido, según el 1017, es la escritura pública, no el boleto de compra-venta. De modo tal que si invirtiéramos el razonamiento y una persona promoviese una división de condominio basada en un boleto de compra-venta respecto de un inmueble, de una casa, se encontraría con que la otra parte podría oponer falta de legitimación activa, pasiva y o mixta, y naturalmente la división de condominio sería rechazada. Por eso es fundamental tener en cuenta que habrá un derecho personal o de crédito que se convierte en obligación de hacer, obligación de escriturar, y una vez cumplido se confirma el acto o se produce la confirmación, pero una cosa es esa situación y otra cosa es el derecho real. Por eso es tan importante tener en cuenta cuándo hay un título válido para poder, en definitiva, determinar si hay derecho real, si hay condominio y si se puede promover, en el caso concreto, una división de condominio. Efectuada esa aclaración, cabe destacar otra situación que se puede dar y que va a ser más clara explicarla con el caso concreto que la suscitó. Podría ocurrir que un padre le done por escritura pública a dos de sus tres hijos una casa y que acto posterior, por instrumento privado o contradocumento, ese padre que actuaba como donante y los donatarios, que son los dos hijos que recibieron la donación del inmueble, manifiesten, intervengan y reconozcan, junto con el tercer hijo que no fue parte del otorgamiento de la escritura pública de la donación, de que en realidad los condóminos son tres y no dos. Es decir, un contradocumento o instrumento privado, que puede tener incluso hasta fecha cierta, que establece en definitiva que hay un tercer condómino, un tercer cotitular, porque precisamente no solo el donante, sino también los donatarios así lo reconocen. ¿Cuál sería la eficacia jurídica de ese documento? Y la eficacia es absolutamente nula o no existe en materia de condominio. ¿Por qué? Porque el régimen de derechos reales, en líneas generales, es un régimen de orden público. Y porque los derechos reales son los reglados taxativamente en el dispositivo pertinente del Código Civil y Comercial.
no existe una constitución en principio de derechos reales sobre inmuebles mediante un instrumento privado. No tiene ninguna virtualidad en torno al derecho real la existencia de este instrumento. Podrá eventualmente el sujeto reconocido como condómino articular una acción de escrituración, si es que le permite el marco legal. Podrá de esa forma intentar obtener algún día su calidad, pero no es condómino, no tiene un derecho real. Y en esa parte, ya López de Zavalía agudamente sostenía: los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Máxime si están involucrados derechos reales. Para el caso de la donación de inmuebles, ya lo decía en 1810 del Código de Vélez-Sarsfield, ya lo establece en 1552 del nuevo Código Civil y Comercial, la forma apropiada es la escritura pública y el incumplimiento de esa forma es la nulidad absoluta, de modo tal que el documento, contradocumento o instrumento privado que contiene ese pseudo reconocimiento carece de virtualidad jurídica, porque la nulidad por la inobservancia de la forma estipulada por el Código Civil acarrea nada más y nada menos que una nulidad absoluta. Efectuadas esas precisiones, debemos entonces entender lo que persigue una división de condominio. La división de condominio tiende a partir, extinguir o dividir o hacer desaparecer el condominio. Esa división, que la tenemos, si se quiere, reglada en el 1996 del Código Civil y en lo que es el proceso judicial, el 725 del CPC, tiene la particularidad de que se puede hacer en el plano extrajudicial, por convenio de partes, y dependiendo la naturaleza de la cosa común, o puede hacerse en el plano judicial a través, naturalmente, del juicio declarativo especial creado a ese efecto. Ahora bien, ¿qué sucede con las clases de división? El régimen de división de condominio, con sus modificaciones y particularidades propias, es similar o semejante y se basa en el sistema de partición de herencias. Esto hace que le sea aplicable el 2374 del Código Civil y Comercial, que estipula el principio o la regla de oro en materia de partición. La partición, en principio, se hace en especie. Esto significa que debe, si hay dos o más cosas, los condóminos o cotitulares adjudicarse esas cosas, o bien que se le adjudique uno y le pague a los otros dinero. Pero en principio, la lógica es el principio de conservación de la cosa y evitar en la medida de lo posible el remate o la subasta en sentido lato para que la cosa permanezca en poder de los condóminos, de los copropietarios o cotitulares. Ahora bien, si no pudiera ocurrir eso, porque no es factible o viable jurídicamente la partición o la división, entonces se efectúa la partición en dinero, que es una excepción, como tal es de interpretación restrictiva, y en principio se formaliza por remate o subasta. Supongamos que tenemos dos o más condóminos sobre un caballo, al caballo lo partimos en dos o en tantas partes como haya condóminos, se muere, de modo tal que ese objeto no es divisible, no es partible, y por lo tanto la única forma de partirlo en el proceso de división del condominio es nada más y nada menos que mediante la partición en dinero, y para ello se acude a la subasta o al remate.
ya vamos a entrar con más detenimiento sobre cómo funciona este 2374, 2375 del Código Civil, pero la idea era ver el panorama general en este momento sobre cómo operan las distintas formas de partición. En cuanto a la competencia territorial para promover una demanda de división de condominio, rige el artículo 6, incisos 1, 2 y 15 del CPC. Respecto de los inmuebles y los muebles, incisos primero y segundo, se estipula que es la ubicación o emplazamiento geográfico del bien, sea inmueble o sea mueble. De modo tal que la demanda debe ser promovida ante el juez competente en razón de la ubicación espacial o geográfica o el emplazamiento del inmueble o de la cosa mueble. Si existen inmuebles y muebles, por esta pseudo-accesoriedad prevalece la ubicación de los inmuebles por encima de los muebles. Y a su vez, si existen varios inmuebles, naturalmente, y existe también el domicilio del demandado, puede utilizarse esa coincidencia entre la ubicación o emplazamiento de uno de los inmuebles con el domicilio de uno de los demandados y de esa forma promover la demanda. El inciso 15 lo que estipula es, en el artículo 6 sin fine, una situación, si se quiere, bastante clara, en donde se establece que el domicilio del demandado o del accionado permite el mejor ejercicio del derecho de defensa, de modo tal que no puede plantear el demandado o el accionado una incompetencia territorial por ser demandado ante el juez de su domicilio. Y en ese orden de ideas, siempre esta es una regla supletoria o subsidiaria que permite también modificar en más o en menos las reglas de competencia territorial. ¿Qué pasa con la legitimación para iniciar una división de condominio? Lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el objeto. Si estamos frente al régimen de un inmueble, naturalmente, y si se trata de una compra-venta o una permuta, necesitaremos la escritura pública, que va a ser el título válido, conforme 1017. Si se trata de una donación, con mayor razón, conforme 1552. Naturalmente también debe, si se quiere, tenerse presente que en materia inmobiliaria, con la publicidad, si se quiere, posesoria basta, no requiriéndose de forma inexorable la publicidad registral, de modo tal que aun cuando la escritura pública no estuviese inscripta, si hay posesión, entre los condóminos, esa división de condominio sería perfectamente viable, porque naturalmente la constitución del derecho real interpartes se produjo con motivo del cumplimiento de la forma y la tradición, y luego la posterior posesión, que es en definitiva la publicidad posesoria. Si se trata de automotores, el formulario pertinente ante el registro de la propiedad automotor y la inscripción registral, porque en estos casos la inscripción registral es constitutiva del derecho real. Y si se trata de muebles no registrables, no se necesita en algún punto ni siquiera el instrumento privado. ¿Por qué? Porque la posesión vale por título. De modo tal que si existió la posesión y esa posesión se puede acreditar, se puede promover sin ningún tipo de inconveniente una división de condominio en este punto. Si se incumpliera alguna de las pautas en torno al título y del modo, se podría oponer válida y eficazmente la excepción o defensa sustancial de falta de legitimación, tal como habíamos adelantado. Si se trata de una cesión de derechos, la oponibilidad a terceros es obviamente con la inscripción o toma de razón en el registro. Pero lo cierto es que entre condóminos no es necesario que esté inscripta, bastando con una mera notificación, que muchas veces se efectúa por carta documento o por alguna forma, si se quiere,
fehaciente, por ejemplo, acta notarial. Hecha esa aclaración, debe tenerse presente siempre que la división de condominio genera un litisconsorcio necesario entre todos los condóminos o cotitulares, entre también los cesionarios de derechos y acciones indivisos o proindivisos. ¿Y por qué funciona esto de esta forma? Porque la cosa común solo puede ser dividida respecto de todos. Esto significa que hay una suerte de indivisibilidad de la cosa común, en el sentido de que o la cosa se divide o se parte entre todos los sujetos, o la cosa no se parte entre ninguno. Pero lo que nunca puede ocurrir es que se parta o se divida respecto de unos condóminos y no respecto de otros. Es decir, no podría subsistir para algunos el condominio y para otros no. Esta es una situación impuesta por la propia naturaleza de las cosas. Y esto hace de que en la división de condominio deban estar, ya sea en el polo activo o en el polo pasivo o en una integración de litis, todos los condóminos. Ahora, ¿cuáles son las precisiones? Primero, la intervención de todos los condóminos. Segundo, si hubiera un cesionario de un condómino, también debe participar, porque en un sentido lato ocupa y se subroga en la posición jurídico-patrimonial del condominio o el cotitular. Y uno de los casos que ha generado ciertas discusiones o dudas es el caso del usufructuario. ¿Por qué? Porque normalmente el usufructuario tiene un usufructo vitalicio y gratuito sobre la totalidad de la cosa. En ese caso, nosotros estimamos que no es necesario, ni es litisconsorte necesario, su participación en el marco de la división de condominio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el usufructuario tiene derecho a uso y goce sobre la totalidad de la cosa, de modo tal que no lo afecta cómo se efectúe la partición. A fin de cuentas, va a poder usar y gozar de la cosa en términos de derecho real sobre toda la cosa. La partan como la partan. Ahora, la situación es diferente cuando se trata de un usufructuario sobre los derechos de un condominio. Porque en ese caso particular sí le va a afectar eventualmente la partición. A título ilustrativo y para que se entienda, si tenemos una superficie de campo de 80 hectáreas, al usufructuario de un tercio de esa cuota parte, no le da lo mismo que le toque la porción fértil, sin arena, sin huecos, que no es llana, etcétera, a que le toque una llena de todo tipo de problemas. Y muchas veces sucede que en una misma superficie existe una gran disparidad de calidad de suelos. De modo tal que en ese caso estimamos que el usufructuario es litisconsorte necesario. Hechas estas aclaraciones, pasamos a otra hipótesis. El heredero del condómino. Muchas veces uno de los condóminos fallece. En ese caso particular, cabe preguntarse si el heredero del condominio ostenta legitimación o no. Por lo pronto, el heredero legitimario o forzoso, esto es, ascendientes, descendientes y cónyuge supérstite, naturalmente tiene legitimación. Y tiene legitimación a partir de la apertura de la sucesión. Esto es, el fallecimiento del causante. ¿Por qué? Porque la posesión hereditaria por el imperio del 2337 del Código Civil y Comercial es automática, ipso iure o de pleno derecho, desde el instante mismo del fallecimiento del causante. En ese orden de ideas van a acreditar su legitimación activa mediante la partida de función para acreditar el deceso y la apertura de la sucesión, más
la partida de nacimiento en el caso de los descendientes, la partida o acta de matrimonio en el caso de el cónyuge supérfluo. Y una pequeña aclaración, porque se ve que muchas veces hay normas que son desconocidas por los tribunales. También la libreta de familia permite acreditar, si de ella misma surge, un matrimonio o incluso un nacimiento. Esto surge del 423 del Código Civil y Comercial. Digo esto porque, si se me permite la digresión, muchas veces se escucha en los tribunales, ya sea un decreto de emplazamiento para que acompañen o glosen una partida o acta, propiamente dicha, y no la libreta, perdiendo de vista que el Código Civil contiene un dispositivo concreto y específico que estipula que ese es un medio de prueba hábil y idóneo para tal fin. Cuando se trata de los herederos no legitimarios no forzosos, la mayoría de los casos herederos testamentarios y también colaterales hasta el 4º grado, hermanos, tíos, sobrinos, primos, etc. En todas estas hipótesis se requiere naturalmente la posesión hereditaria, y esa posesión hereditaria es judicial. Entonces, si se trata de un heredero testamentario, la protocolización de testamento mediante el auto pertinente. Si se trata, en cambio, de un colateral, el auto declaratorio de herederos. Recién allí van a estar investidos de legitimación activa para promover una división de condominio. ¿Qué ocurre con el trámite? El trámite es el trámite del juicio abreviado, 725 del CPC, con ligeras modificaciones, lo que lo constituye un híbrido, porque no es un abreviado propiamente dicho, pero las modificaciones, si se quiere, también, en rigor de verdad, son ínfimas. Efectuada esa aclaración, cabe destacar que la demanda es una demanda que debe contener el ofrecimiento de todos los medios de prueba, salvo documental y confesional, bajo percibimiento de caducidad, preclusión o inadmisibilidad. Las excepciones son la documental y la confesional, que en prieta síntesis pueden ser ofrecidas hasta el llamamiento o decreto de autos. ¿Cuál es la particularidad de esta demanda? La particularidad está dada por el hecho de que la pretensión debe establecer, al menos en mi opinión personal, lo que es el modo de partición, el modo de propuesta de partición. Esto es, si va a ser en especie o en dinero, y si fuese en especie, de forma clara, precisa y concreta, ¿cuál es la parte que pretende el condominio? Que promueve la demanda. ¿Por qué? Porque si esto no estuviese claro, el demandado podría arguir que no puede allanarse y podría oponer una excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Ya adentrándonos en la conducta del demandado, el demandado tiene 6 días hábiles judiciales fatales más cargo por imperio del artículo 508, 516 y 53 del CPC para lisa y llanamente oponer defensas y excepciones, amén de comparecer, ofrecer prueba, etc. La primera excepción que puedo poner es naturalmente la incompetencia. Podría ser cuando se viole la ubicación geográfica o emplazamiento geográfico en cuanto a la interposición de la demanda. Podría ser el defecto legal. Respecto al defecto legal, Palacio estima o considera que si no se establece la forma de partición, debiera entenderse o presumirse que se previde una partición en especie, que es el principio general. Más allá de reconocer la solvencia técnica de Palacio, que objetivamente era uno de los procesalistas más brillantes de nuestro país, lo cierto es que disentimos respetuosamente con el tratadista, porque
es claro y evidente que, más allá de esa presunción, uno podría formular en el marco de una demanda un acto contrario a derecho, o algo que no sea ajustado a derecho. Es más, si se trazara una estadística de las demandas que se promueven, uno podría advertir que hay alrededor de un 45% o más que son demandas improcedentes desde el punto de vista jurídico. Y eso no significa de que el derecho o la forma de articulación permita una readecuación en sí misma. Por lo tanto, estimamos en lo personal de que si se promueve una demanda que no especifique y no es clara en cómo va a operarse la partición y cómo es la propuesta de partición, podría, en abstracto, el accionado demandado defenderse mediante la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda que le encontramos en el 184 del CPC. ¿Qué ocurre con la falta de legitimación? Decíamos que podemos tener falta de legitimación por casos de boleto de compraventa, por caso de contradocumento o instrumento privado en caso de donación o incluso de materia inmobiliaria, situaciones del estilo. Y también cuando se viola el litisconsorcio necesario. Sobre eso no vamos a volver, pero sí vamos a detenernos en algunas cuestiones importantes sobre la integración de litis. Es muy común, a partir de un fallo del Tribunal Superior del año 99, el caso Florit, donde el Tribunal Superior integrado por Adán Ferrer, de que los tribunales utilicen la integración de litis del artículo 89 del CPC de la Nación, que significa que se omite o se produce la omisión o preterición de un litisconsorte necesario, y a raíz de esa omisión, el juzgado, al advertirlo, integra la litis de oficio sin excitación de parte, sin pedido de parte, y subsana la cuestión. Para ello, el caso Florit, que es el antecedente de nuestra provincia, invoca el 887 del CPC, la analogía, y de esa forma trae a colación el artículo 89 del CPC de la Nación. ¿Cuál es la situación? En primer término, que el antecedente del CPC de Córdoba es la ley de enjuiciamiento española, donde no existe integración de litis. ¿Por qué? Porque hace la congruencia subjetiva. Si no fue demandado un sujeto, no puede tener participación procesal, principio de efecto relativo o inter alios acta del proceso. El proceso es un proceso inter partes, no con sujetos extraños, exógenos o ajenos a las intervenciones del actor y del demandado. En segundo término, que amén de ello, ocurre que la acción es un poder privativo, exclusivo y excluyente de la parte, del actor, no del juez. El juez ejerce jurisdicción y la jurisdicción no puede invadir la acción. En ese orden de ideas, es claro y evidente entonces de que el juez no puede fungir a la parte, porque la parte en lo que hace a la demanda es, como decía la doctrina alemana, dominus litis, es decir, las partes son dueñas del proceso en torno al ejercicio de la acción. En ese orden de ideas se pronuncia la doctrina clásica más importante como Chiovenda, Calamandrei, Alsina, Palacio, en torno a que se trata de un poder, el poder de acción, privativo, exclusivo y excluyente de la parte y no del tribunal. En segundo término, el CPC de la Nación es un ordenamiento basado en la ley italiana de los últimos tiempos y por eso tiene institutos diferentes, de modo tal que no se puede en principio hablar de una analogía stricto sensu por estas situaciones particulares y porque no son acoplables. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que este criterio, amén de ser sostenido por el Tribunal Superior en el caso Florit, también es sostenido por la Cámara Quinta en el caso Margaría contra Margaría, división de condominio. Ahora bien, ¿cuál es el límite temporal
a la integración de litis oficiosa si es que se permite la aplicación del dispositivo. El 89 del CPC de la Nación lo limita a la apertura a prueba. Ahora bien, pese a ese límite temporal que establece una preclusión porque está persiguiendo que no se retrograde, no se retrotraiga todo el proceso, lo cierto es que la jurisprudencia no aplica ese límite temporal. Y esto ya se basa en Berizonce e incluso fallo y criterio de la Cámara Quinta, en Margaría contra Margaría, división de condominio, porque permiten que en el marco de un recurso de apelación de la sentencia definitiva, recién allí se integre la litis. Esto es, a nuestro juicio, inadecuado o inapropiado, y seguimos la tesitura de autores de la talla de Rivas, Palacio, Ramaciotti, Hernández o Martínez, entre otros, por la sencilla razón de que cuando se aplica un instituto, por más que se siga esa tesitura, hay que aplicarlo con todas las consecuencias prácticas que eso trae aparejado. Es decir, si vamos a traer a colación mediante analogía el 89 del CPC de la Nación, hay que respetar el tenor literal de ese dispositivo. No se puede hacer una selección arbitraria de qué es lo que le conviene o no le conviene en un sentido lato al jugador o a la parte del dispositivo. Porque eso es una selección arbitraria a la hora de interpretar y aplicar una norma jurídica. Y la tercera cuestión, que es, si se quiere, fundamental en esta temática, es la siguiente. Cuando se detecta la violación o infracción del litisconsorcio necesario que no ha integrado la litis, para la doctrina clásica, por ejemplo, Ramaciotti, corresponde al rechazo de la demanda. Para la doctrina moderna, por ejemplo, Berizonce, corresponde la retroacción y la nulidad o anulación prácticamente de todo el proceso hasta el traslado de la demanda, hasta que se integre con todos los condóminos. Nosotros seguimos a la tesis clásica, Ramaciotti, Rivas, Martínez, entre otros autores, porque, insistimos, no se puede retrotraer el proceso fundado en una nulidad porque no ya existe, si se quiere, preclusión, de modo tal que no puede retrotraerse, sino que debe dictarse una resolución que rechace la demanda. Pasamos ahora a otra excepción, que es la usucapión o prescripción adquisitiva. Si se trata de inmuebles, podría plantearse naturalmente que si se ha poseído durante un plazo superior a 20 años, esto es prescripción larga, hay usucapión. En términos teóricos eso es factible, pero cabe destacar que en términos prácticos es prácticamente imposible o muy difícil que una usucapión sea acogida en el marco de una división de condominio. ¿Por qué? Porque cuando un condominio, al igual que un coheredero o comunero en abstracto, realiza un acto jurídico o un acto posesorio, siempre se presume que lo hace en beneficio y en representación de los otros comuneros. De modo tal que la interversión de título, esto es la modificación unilateral de la causa de la posesión, debiera tener una magnitud excesivamente ostensible y manifiesta, como por ejemplo, y discúlpeme si uno es gráfico, pero hacer que el otro condominio, echarlo a puntapiés por la fuerza, por la violencia, y que es un hecho público y notorio, para que existiera estrictamente una interversión de título, pero no se puede pensar en un abuso de confianza, por así decirlo, como vicio de la posesión, para pensar una interversión de título entre condóminos, para que se vea que la hipótesis o posibilidad de una excepción o defensa de usucapión en una división de condominio es prácticamente imposible en lo que es en el ejercicio profesional. También podría ocurrir una renuncia temporal a la división, que esto tiene un plazo máximo de 10 años, la encontramos reglada en el 1997, 1999 del Código Civil. ¿Qué ocurre?
La acción de división de condominio es una acción inalienable y renunciable. Esto hace de que uno pueda desistir de la acción, pero nunca del derecho. Porque es una acción que ya vamos a ver incluso es imprescriptible. De modo tal que si existiera un escrito en el cual quien le inicia previamente renunció, uno podría oponer como defensa dilatoria sustancial la renuncia temporal de la acción. Algo muy similar a la renuncia temporal son los pactos, acuerdos, convenios o contratos de indivisión. ¿Qué supone esto? Admite un plazo máximo de 10 años, se puede renovar, encontramos la reglamentación en el artículo 2000 del Código Civil y Comercial, que es similar al 2331 en materia de indivisión hereditaria. Los condóminos, por un contrato, estipulan establecer la indivisión temporaria que no puede superar los 10 años. Otra situación que puede haber es el convenio de uso y goce o convenio de explotación entre condóminos. Esto significa que dos o más condóminos estipulan que se van a partir la cosa en el uso y goce de forma provisional o provisoria. A fulano le toca el galpón, a mengano le toca la pileta o piscina, y al otro le toca, si se quiere o le corresponde, la casa. Estos convenios de explotación no van a detener, no van a paralizar una división de condominio. ¿Por qué? Porque una cosa es la partición provisoria y otra cosa es la partición definitiva. El bien se va a partir, solo que se va a diferir el uso y goce material de esa partición hasta tanto concluya el convenio de explotación en cuanto a aspecto temporal. Pero eso no impide que uno formalice la división. Luego tenemos lo que es la partición nociva, o llamada también nocividad. La nocividad la encontramos en el artículo 2001 del Código Civil y Comercial y se emparenta con el 2335. Esto es la partición antieconómica en materia de herencias o sucesiones. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la nocividad o la partición nociva es diferente de lo antieconómico y es un concepto mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en la partición antieconómica obedece en líneas generales a un criterio pecuniario o económico. En cambio, la partición nociva se refiere a cualquier perjuicio para todos los condóminos, para alguno de los condóminos, o en definitiva podría ocurrir hasta un interés familiar si se tratara de un condominio familiar, que no ocurre en una partición antieconómica. A su vez, la partición antieconómica del 2375 significa que no se puede efectuar la partición en especie y se hace automáticamente una partición en dinero mediante subasta. En cambio, la partición nociva o la nocividad lo que hace es diferir la división de condominio. ¿Y qué significa? Que la nocividad o partición nociva es una defensa sustancial de carácter dilatorio. El juez discrecionalmente va a fijar el plazo por el cual no se puede partir, por el cual se va a efectuar el diferimiento. Ese plazo no puede superar de 5 años y puede renovarse por una sola vez. Estas son las reglas del 2001, del Código Civil. Ahora, ¿cuáles son los casos? Primer caso, una crisis económica excesiva. Y tiene que ser excesiva, como por ejemplo una hiperinflación. No bastaría con una inflación por más gravosa que sea como la actual, sino que tendría que ser mucho más gravosa. En ese orden de idea, la jurisprudencia tiene establecido desde antaño que si ha perdido el valor de los últimos 10 años, en principio no basta. Segundo caso,
cuando hubiere derecho de habitación legal del cónyuge supérstite. En ese caso, ese derecho va a menguar el precio en una subasta, de modo tal que si fuese muy joven el cónyuge supérstite, el juez discrecionalmente podría fijar un plazo para lograr mejorar o reducir este aspecto de la nocividad. Lo mismo se ha sostenido cuando hay hijos menores de edad en la familia del condominio. Esto es, marido y mujer o cónyuges son condóminos. En ese caso particular, si hay hijos menores de edad, existe nocividad cuando uno de ellos pretende dividir el condominio, por la sencilla razón que en ese caso particular se va a afectar la vivienda familiar de los menores. Esos son los casos jurisprudenciales tal vez más importantes y resonantes dentro de los repertorios jurisprudenciales de lo que hace a la partición nociva del 2001 del Código Civil. Sí es importante entender de que no funciona como funciona el 2375, porque insistimos, mientras en el 2375 se va a acudir a una partición en dinero mediante subasto remate en sentido lato, no ocurre lo mismo en una partición nociva en donde se difiere por un plazo discrecional judicial hasta de 5 años para poder lograr esta situación. También puede ocurrir de que si cambiara la situación y desapareciera la nocividad, podría hacerse un pedido específico ante el juez, en donde el juez hiciera una partición anticipada pese a su decisión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque esta decisión en torno a la nocividad es una cosa juzgada rebus sic stantibus, es decir, no causa estar. Otra excepción que podría darse en el marco de una división de condominio es derecho de retención, que podría invocarse por mejoras, por reparaciones o gastos de conservación. Para ello, naturalmente, es menester acudir a todas las reglas del derecho de retención, pero en este orden de ideas se pronuncia la doctrina mayoritaria: Coglan, Facio de Bello, Sabene, Borda, Alterini, entre otros autores. Prueba. La prueba, en principio, es un plazo de 15 días hábiles judiciales fatales, más cargo, artículo 511 del CPC. Tiene la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con un proceso típico donde la prueba en líneas generales en el aspecto estático pesa sobre el actor y no sobre el demandado, una vez que el actor acredita su legitimación, naturalmente la prueba es, si se quiere, desplazada hacia el demandado o el accionado, de modo tal que los inconvenientes probatorios, una vez sorteada la legitimación, van a pesar sobre el demandado, sobre el accionado. En cuanto a la sentencia, cabe destacar que la sentencia, según el 726, debe establecer las pautas en las cuales se va a determinar cómo va a ser la partición. Entonces, si va a ser en dinero, si va a ser en especie, y en su caso cómo, para que la ejecución de sentencia sea lo más ordenada posible. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que muchas veces uno ve en la praxis tribunalicia de que la sentencia no es lo más prolija o no es lo prolija que debiera ser para que esa ejecución fuese más ágil y acelerada. En cuanto a los recursos de este proceso, se aplica el 515 del CPC. Esto significa que solo es apelable de forma inmediata la sentencia, los decretos son inapelables y que los autos hay que distinguir. Si es un auto que resuelve un incidente suspensivo, es inapelable de forma inmediata. Si es un auto que resuelve un incidente no suspensivo, es apelable de forma inmediata. Ahora, decimos que la apelación es inmediata o no, porque no es que se prohíba la apelación, sino que se difiere la apelación hasta la apelación de la sentencia, de modo tal que la expresión de agravios
fundante de una apelación de la sentencia, naturalmente, de forma clara y evidente, hay un agravio autónomo destinado a cuestionar una resolución intermedia, como por ejemplo un auto que resolvió un incidente suspensivo. Ahora bien, para que sea procedente y admisible esta impugnación, es menester que se haya articulado reposición en contra del decreto o del auto que en definitiva se pretende luego revertir en apelación. Esto es lo que se llama basalidad de los recursos, porque la reposición en el juicio abreviado es un recurso basal de la apelación. Esto significa que si no se articuló la reposición, se consintió el vicio y luego no va a ser admisible la apelación. Para quienes se familiarizan con doctrina procesalista, la temática se encuentra desarrollada por autores de la talla de Alvarado Belloso en Sistema Procesal, Garantía de la Libertad, o bien González Saber en Doctrina de la Basalidad de los Recursos, que es un tratado destinado única y exclusivamente a esa temática. ¿Qué pasa con las costas? En torno a las costas, tiene muchas particularidades este proceso. Lo fundamental es que el actor, antes de promover la demanda, debiera efectuar una intimación previa de forma fehaciente, esto es por carta, documento o acta notarial. ¿Por qué? Porque si esto no ocurriera y promoviera la demanda directamente, se expondría que el demandado o el accionado se allane, pida aplicación del 131 del CPC y se le eximan de las costas y hasta se le imponga el 100% de las costas al actor. ¿Por qué? Porque pudiendo acudir a una división de condominio, si se quiere, extrajudicial, no lo hizo. De modo tal que si no acude a esa vía, luego debiera cargar con las costas. Hecha esa aclaración, cabe destacar entonces que el allanamiento no basta per se para una exhibición de costas, por la sencilla razón de que amén de ello debe no haber sido culpable de la reclamación, porque si fue culpable, naturalmente se le van a imponer todas las costas. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos aquí en la jurisprudencia de Córdoba, porque el Tribunal Superior, en un fallo relativamente reciente, llegó a sostener que si había una oposición o una defensa sustancial vinculada a la legitimación activa-pasiva de las partes, ello no generaba imposición de costas. Y honestamente, disentimos respetuosamente con el Tribunal Superior, por la sencilla razón de que esa legitimación perfectamente puede ser analizada mediante un encuentro en el plano extrajudicial entre los condóminos o abogados de los condóminos, o en el mismo plano judicial cuando se le corre el traslado de la demanda. Esto significa que o existe legitimación o no existe legitimación. Pero eso no significa de que eso se utilice como una moneda de cambio para luego establecer en definitiva una exhibición de costas. Disentimos respetuosamente con ese criterio y estimamos que aún en el caso de la falta de legitimación se deben imponer las costas por el principio objetivo de la derrota, artículo 130 del CPC. ¿Qué ocurre con la ejecución de sentencia? Con la ejecución de sentencia, cabe destacar que si bien se va a regir por las etapas y fases de partición de las herencias, o como si fuese en un sentido lato un juicio sucesorio propiamente dicho, la división de condominio tiene diferencias. La primera diferencia es que no hay una etapa de inventario. ¿Por qué? Porque el inventario, que es propio de un sucesorio, significa individualizar o discriminar o detallar el bien.
y ese bien ya fue detallado en la demanda, detallado en la contestación de la demanda y detallado en la sentencia, de modo tal que no hay etapa de inventario y no hay un sorteo o designación de perito inventariador. En este orden de ideas pueden consultar a Facio de Bello, Sabene, Falcón, entre otros autores. Todos coincidimos en que no hay un perito inventariador. De modo tal que esta etapa se inicia con el avalúo o con la, si se quiere, tasación. En ese marco es fundamental tener en cuenta que vamos a considerar que, primero, en la audiencia de designación del perito no rige el 761 del CPC, que establecía que bastaba con la unanimidad de los presentes en la audiencia. ¿Por qué? Porque el 2343 del Código Civil derogó de forma parcial y sobreviniente a ese 761 y establece que se requiere la unanimidad sin discriminar si son presentes o ausentes. Esto significa en la práctica que si falta un condómino, es decir, inasistencia, o bien oposición o falta de acuerdo de un solo condómino, automáticamente corresponde hacer sorteo. De modo tal que por imperio del 2343 se requiere unanimidad tanto de los presentes y ausentes, y la inasistencia u oposición de uno de los condóminos conduce a un sorteo inexorable. Punto número 1. Segunda cuestión. Si el artículo 60 del Código Arancelario, en materia de perito inventariador, tasador y partidor de sucesorio, que establece que debe ser inexorablemente un abogado, se aplica una división de condominio. Y la respuesta negativa se impone. ¿Por qué? Primero, porque el 60 es una norma para las sucesiones, no para las divisiones de condominio. Y segundo, porque es claro y evidente que un corredor inmobiliario, alguien que conozca métodos de evaluación, como Rothschild, valoración relativa, etc., es más preparado que un abogado para tasar, cuantificar o evaluar un bien. Otra cuestión es la cantidad de peritos. En principio, debe existir un perito, surge del artículo 261 del CPC, que significa que debe haber siempre un número impar. ¿Para qué? Para lograr una integración colegial. Si tuviésemos, por ejemplo, 2 peritos y hay oposición, no vamos a tener voluntad colegial. Si tenemos 4 peritos y hay oposición de 2 y 2, no vamos a obtener voluntad colegial. Por ello, el 261, como regla de oro, estipula que debe existir un perito único, un solo perito. En cuanto a la posibilidad de designar peritos de control, es factible porque no hay ninguna norma que lo prohíba. Pero la verdad es que la propia estructura de este tipo de proceso no necesariamente aconseja la posibilidad de designar un perito de control. ¿Por qué? Porque en definitiva es claro y evidente que si luego están en desacuerdo con el dictamen o la pericia oficial, van a poder articular el incidente de impugnación u oposición al avalúo y allí hasta producir una prueba propiamente dicha destinada a determinar si el valor es correcto o incorrecto. ¿Qué ocurre con la presentación del dictamen? La presentación del dictamen, cabe destacar que queda puesto en la oficina o secretaría del tribunal por imperio del 678 del CPC en un plazo o término o lapso de 5 días a 10 días hábiles judiciales fatales. Este es un plazo discrecional. ¿Qué significa? Que el juez lo va a fijar en función de lo que estime pertinente. Normalmente, cuando es un solo bien,
se fija en 5 días. Y si hubiera muchos bienes, el juez normalmente fija un plazo superior, por ejemplo, 8 días o 10 días, para que se analice ese dictamen respecto de cada uno de los bienes que integran la división de condominio. Si no hay impugnación, luego se va a aprobar ese avalúo, esa tasación, y esa decisión por imperio del 679 del CPC va a ser en definitiva irrecurrible. Por ello, dentro del plazo judicial discrecional que fije en concreto el juez, por ejemplo 5 días, quien no esté de acuerdo debe articular el incidente de oposición a la tasación o avalúo. Este es un incidente propiamente dicho, reglado en el artículo 681 del CPC 2344 del Código Civil y Comercial. Se va a tramitar por juicio abreviado y va a tener un efecto suspensivo por imperio de la aplicación de los artículos 681 y 682 del CPC. Hecha esa aclaración, cabe destacar que tenemos una serie de cuestiones procesales. La primera, que vamos a tener un litisconsorcio necesario con todos los condóminos, los cesionarios de los condóminos y el perito tasador. ¿Por qué? Porque ese dictamen pericial o es válido para todos o no es válido para ninguno, pero no puede ser válido para unos sí y para otros no. Segundo, el ofrecimiento de prueba, como es un abreviado, se debe formular con la articulación incidental, salvo documental y confesional, que pueden ser ofrecidas hasta el decreto de autos. La prueba preponderante va a ser la prueba pericial de tasación. Y esto, que parece tan claro, en muchos casos no ha sido, porque en alguna que otra oportunidad algún litigante que esté experimentando con divisiones de condominio ha llegado a ofrecer prueba informativa al Consejo General de Tasaciones, que interviene en materias de expropiación, para que establezca o informe el valor. Eso viola el principio de originalidad de la prueba, de modo tal que esa informativa engasta en el 317, lo infringe y lo viola, y por lo tanto es una prueba inadmisible. Insistimos que la prueba idónea para determinar el valor es la pericial de tasación. ¿Qué ocurre con la partición? La partición, decíamos antes que la tasación la hace un perito tasador, que podría ser un corredor inmobiliario cuando se trata de inmuebles urbanos, podría ser un ingeniero agrónomo cuando se trata de un inmueble rural o campo, etc. Pero cuando se trata de una partición, el perito idóneo es un perito agrimensor, o podría ser, según las listas del Poder Judicial de Córdoba, un ingeniero civil con incumbencias en agrimensuras. Hecha esta aclaración, se aplica el 2373 y se requiere la unanimidad de todos los copartícipes, con lo cual también se encuentra derogado de forma sobreviniente el 671 del CPC, y la designación debe recaer sobre este perito por acuerdo unánime. La inexistencia o, en última instancia, la oposición de alguno de los condóminos va a acarrear, en definitiva, una situación lisa y llanamente en donde va a existir un sorteo inexorable. Bien. Ya habíamos analizado cuáles eran las modalidades de partición. Habíamos sostenido que la partición podía ser, como principio general, en especie. Cada condómino se queda con un bien si hay dos o más bienes, si hay dos o más cosas. O bien que uno se quedara y, si se quiere, le pagara al otro. O bien podría ocurrir una partición, si se quiere, en dinero mediante una subasta, mediante un remate en sentido lato, en razón de que la cosa es indivisible o si se fuese antieconómica. Por ejemplo, si tenemos una casa, un inmueble urbano edificado con una casa, y está emplazada en el medio del terreno, si la partimos a la casa en dos,
esa partición, más allá de que pueda ser eventualmente factible, es antieconómica. O si tenemos un lote baldío de 10 metros y hacemos 2 lotes de 5 metros de ancho, es un lote que va a conducir a una partición antieconómica o nociva, de modo tal que en esos casos no queda otra opción que hacer una partición, si se quiere, en dinero mediante subasta. En cuanto a la partición, también vale aclarar esto, que cuando hablamos del perito agrimensor, estamos pensando siempre en una partición en especie. Porque si pensamos naturalmente una partición en dinero, no se va a designar un agrimensor, sino que se va a designar un perito, mejor dicho, martillero, un martillero judicial para que haga la subasta. Y va a ser un procedimiento mucho más rápido. Se van a aplicar todas las reglas del cumplimiento o ejecución de sentencia de juicio ejecutivo, regladas en el 561 subsiguientes, con la sola diferencia de que el martillero no es propuesto por el ejecutante, porque aquí no hay ejecutante, sino que se hace un sorteo y se designa un martillero de la lista de martilleros oficiales. Si en cambio tenemos una partición en especies, se va a designar un ingeniero agrimensor en materia de inmuebles. En ese orden de ideas, ¿qué ocurre en el procedimiento? El perito debe fijar lo que se llama audiencia de consulta, reglada en el 685 del CPC. En esta audiencia convoca a todos los condóminos o interesados y les consulta cuáles son las propuestas que a ellos les gustaría. Para de esa forma ir consensuando y tratar de llegar a una conciliación o una propuesta consensuada de cómo va a partir. Luego de ello, efectúa la propuesta de partición, y esa propuesta de partición es colocada a examen y verificación de todos los interesados por imperio del 687 del CPC, de 5 a 10 días hábiles judiciales fatales más cargo, y dentro de ese plazo puede ser impugnada. Eso se habilita como incidente de oposición a la partición, consagrado en los artículos 688 y 689 del CPC. ¿Qué sucede con esta situación? No se habilita una articulación incidental como el incidente de oposición o impugnación del avalúo de la tasación, sino que lo que se hace es un acto preparatorio cuyo único elemento es el aspecto volitivo e intencional, compuesto de la impugnación misma. Allí se hace una antesala por el 693 del CPC, que es una audiencia conciliatoria, que deben asistir el impugnante, porque si no asiste se declara desierta su impugnación de la propuesta de partición, y el perito partidor, porque si no asiste no va a tener derecho a cobrar honorarios. Si se llega a un acuerdo, ningún problema, avanza y se efectúa la partición conforme el acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, no se llega a la conciliación, en la misma audiencia el juez o el tribunal le corre traslado por 6 días hábiles judiciales fatales más cargo al impugnante para que allí articule el incidente de impugnación de partición. Esto, para que se entienda en la mecánica funcional, es parecido a la apelación, es parecido, si se quiere, a la reargución de falsedad. En la apelación típica, primero se apela, pero la expresión de agravios se hace ante la Cámara. En la reargución de falsedad, primero se impugna el instrumento público y luego, dentro de los 10 días hábiles judiciales fatales más cargo, nada más y nada menos, se va a articular el incidente de reargución, se van a exponer los hechos, se va a fundar en derecho y se va a ofrecer la prueba. Bueno, con la situación de la partición, en cuanto a la impugnación de la propuesta de partición, pasa algo muy similar. En ese caso se puede plantear la ilicitud de la partición, entendiendo que la partición es nociva o antieconómica,
que hay un pacto de indivisión, que hay una renuncia temporal a la partición, siempre obviamente que estos últimos casos sean posteriores a la sentencia, porque si fuesen anteriores ya habría cosas juzgadas. Se aplica el régimen del juicio abreviado y hay un plazo luego de 6 días hábiles judiciales fatales más cargo para que se pronuncien la contraparte o la parte incidentada en la partición. También se podría impugnar porque no están de acuerdo con la composición de los lotes o cómo se va a efectuar la partición. En ese caso, cuando el problema no hace a la legalidad, sino a la plataforma fáctica de la partición, se hace un sorteo y las diferencias se compensan en dinero. Eso surge del 690 del CPC. En cuanto a la carga de la prueba, se sostiene en líneas generales, entre ellos Mariana Iglesias, que la carga de la prueba pesa sobre el incidentista cuando plantea esta situación de la partición. Bueno, esto es así en tanto y en cuanto se trate de un plano teórico y abstracto, pero en la dinámica no es tan simple y depende de cada uno de los casos prácticos de la casuística. ¿Qué significa esto? Si hay un solo bien, sea mueble o inmueble, el ejemplo del caballo o el ejemplo de la casa, uno parte el bien, el caballo se muere, la casa se destruye, con lo cual eso es un hecho público, notorio, evidente, que no necesita producción de prueba alguna. De modo tal que sostener que la carga de la prueba pesa sobre el incidentista es incorrecto. El incidentista simplemente lo va a manifestar. Podrá en subsidio ofrecer prueba para acreditar ese extremo en caso de oposición, pero la verdad es que la carga de la prueba técnicamente pesa sobre el incidentado en ese caso. Si tenemos un inmueble sin edificar, hay que ver las circunstancias fácticas. No es lo mismo tener un inmueble con doble salida a la calle porque atraviesa toda la manzana, a que sea una situación diferente. No es lo mismo tener un inmueble sumamente ancho de frente que tener un inmueble sumamente angosto. Porque si tenemos, por ejemplo, un inmueble que es prácticamente un pasillo, no lo podemos partir en dos porque va a ser totalmente nocivo, antieconómico esa partición, más allá de que materialmente podríamos tener franjas de medio metro, pero esa franja no serviría para nada. Si se trata de un inmueble edificado, la situación es más compleja y hay que ver el emplazamiento geográfico de la construcción. Porque si el emplazamiento de la construcción se hizo al fondo, luego no va a tener salida a la calle si se utiliza todo el resto. En cambio, si ubicó, porque tiene un frente importante, a la mitad del inmueble, en ese caso, en tanto y en cuanto sea funcional y estén todos de acuerdo, podría ordenarse en esos términos una partición. Una de las novedades del nuevo código, que estaba prohibida en la legislación anterior, es la licitación, que es una nueva modalidad de partición reglada en el 2372. Dentro de los 30 días corridos de notificado el auto de aprobación de la evaluación o tasación, se puede lisa y llanamente licitar. Esto es, ofrecer una suma de dinero superior al valor tasado y de esa forma que se le adjudique el bien al licitante. ¿Quiénes son los legitimados a ser licitantes? Los condóminos y los cesionarios de los condóminos. ¿Qué significa? Sujetos que en definitiva tengan un interés en conservar el bien, no cualquier otro sujeto. El problema que tenemos es que en Córdoba el CPC nunca fue ayornado y reformado para adaptarse al Código Civil y Comercial. De modo tal que no hay normas procesales de la licitación. Esto ha hecho de que autores sostengan la posibilidad de fijar una audiencia para poder hacer una subasta o venta privada entre el licitante y los otros sujetos. Nosotros no vemos un obstáculo para que esto suceda. Esto es factible. Pero en tanto y en cuanto
no estén vencidos los 30 días corridos. ¿Por qué? Porque luego va a operarse naturalmente la preclusión o caducidad y no se va a poder ejercer esta facultad o atribución o derecho en particular. Bueno, en cuanto a la acción de división de condominio, tal cual como lo adelantamos oportunamente, es una acción que tiene la particularidad de ser imprescriptible. Esto surge del artículo 1997 del Código Civil y Comercial. Antes de finalizar con el temario preparado para el día de la fecha, nos vamos a detener unos minutos en una serie de instituciones que no tienen vinculación directa con la división de condominio, pero sí con el condominio y que pueden ser bastante útiles para el ejercicio profesional. La primera, la demanda de canon locativo. La encuentran reglada en el 1988 del Código Civil en materia de condominio y tiene un equivalente para las sucesiones en el 2328. ¿Qué supone? Que hay un condominio o cotitular que usa y goza exclusivamente de la cosa y que naturalmente los otros no la utilizan. Entonces, en ese caso, a partir de la intimación fehaciente por carta documento o en su caso por acta notarial, nace el derecho a que los otros cotitulares que han reclamado esa oposición puedan cobrar un canon locativo proporcional a su cuota parte por la ocupación indebida, atento a que no existe acuerdo entre los condóminos. La segunda, que el condominio, por el 1987 del Código Civil, 2328 y 2370 en materia de sucesiones, puede hacer una partición provisoria o provisional en donde, de forma provisoria o por tiempo determinado, los condominios estipulan por un acuerdo o convenio qué es lo que va a usar y gozar cada uno de ellos sobre la cosa. A título ilustrativo, tenemos un terreno que tiene 3 dependencias, una pileta, una casa y un galpón. Uno utiliza la pileta, el otro el galpón y la casa, y para eso se hace un convenio de explotación. Luego tenemos la Asamblea de Uso y Goce, que es un instituto bastante desconocido en general, reglada en el 1993. Ocurre muchas veces que no se pueden poner de acuerdo los condóminos. Entonces, el mecanismo legal, más allá de las críticas que se le pueda hacer, exige que por intimación fehaciente, invocando la finalidad de la audiencia y con anticipación suficiente, se fije esta asamblea. Y por mayoría absoluta se define cuál va a ser el destino de la cosa. Luego tenemos otra situación, que es la situación de los frutos. Los frutos de la cosa objeto del condominio acrecen para todos los condóminos. Esto surge del 1995 del Código Civil y Comercial, que tiene su equivalente en el 2329 en materia de herencias o sucesiones. Luego también debemos distinguir la partición de uso y goce por oposición, esto es 2328, 1987, cuando uno hace la intimación, de los frutos. ¿Por qué? Porque si hay frutos civiles a raíz de un contrato de alquiler, si es un inmueble urbano, de arrendamiento o de parcelería, si es un inmueble rural, en ese caso particular no rige el 2328 ni el 1988, sino que en ese caso particular esos frutos acrecen a la sucesión y lo que se hace es pedir una rendición de cuentas previa acreditación de la explotación exclusiva y excluyente del contrato de locación, el contrato de arrendamiento, contrato de parcelería, en definitiva, el contrato de explotación que hubiere, pero esa sería la vía pertinente para reclamar en alguna medida, si se quiere, el resarcimiento. Y antes de concluir, tenemos lo que se llaman los pactos de indivisión, que nos encontramos reglados en el artículo 2000 en materia de condominio, 2331 en materia de sucesiones. En esos casos el plazo máximo es 10 años, se puede renovar,
pero también se puede pedir una partición anticipada por imperio del artículo 2002 y 2331 infine. Que esto es porque a veces la pseudoinvocación de nocividad o nocivo o antieconómico es una calificación jurídica rebus sic stantibus, es decir, no es que se cristalice y haga cosas juzgadas, si se quiere, materiales. En cuanto a la oponibilidad de la indivisión, solo es oponible entre los condóminos por imperio del 2003-34, en materia de sucesiones, lo que significa que los acreedores de los condóminos no están obligados a esperar esa situación. Y finalmente, la última cuestión, antes de concluir, es la siguiente. Muchas veces hay una sucesión contenciosa o hay un divorcio contencioso que luego concluye en un acuerdo. Y en ese acuerdo se establece que los cónyuges, o en definitiva los cotitulares en sentido lato, van a tener los porcentuales que han pactado o estipulado sobre los bienes, y se establece cuál es el mecanismo de venta. Normalmente ni la doctrina ni la jurisprudencia se ocupa de esas hipótesis particulares especiales. Pero lo cierto es que la verdadera naturaleza jurídica de esas situaciones particulares es la de pactos de indivisión. Por lo tanto, por más que no diga literalmente pacto de indivisión, eso es un pacto de indivisión y no va a poder superar el plazo máximo estipulado temporario por la ley, por más que no lo diga o por más que estipular un plazo mayor. Supongamos que estipulas un plazo de 20 años para la venta de una casa, ese pacto va a ser nulo y va a ser reducido al tope legal de 10 años. Básicamente, esos eran los tópicos preparados para el día de la fecha. No sé si alguno de los participantes quiere formular preguntas. Podríamos pasar a responderlas y tratar de ver si podemos dar una respuesta adecuada. Bueno, doctor, muchas gracias. Acá hay en el chat una consulta. Dice, Doc, existiendo mediación previa iniciada por el accionante sin que el accionado acuerde, ni siquiera proponga sobre la división, ¿supliría la intimación fehaciente a los fines de la no exhibición de costas? A ver, está en el... Está en el chat. A ver. Existiendo mediación previa iniciada por el accionante sin que el accionado acuerde, ni siquiera proponga sobre la división, ¿supliría la intimación? En líneas generales sí. Lo que ocurre es que hay que ver en el caso concreto, cuando se plantee esa hipótesis, qué surge del resto del relato en demanda y contestación de la demanda, porque podría ocurrir de que no se llegó a un acuerdo en la forma de partir el bien, pero no que hubo una oposición concreta a la división del condominio misma. De modo tal que siempre lo aconsejable es o enviar una carta documento o, si la carta documento fracasara, que se le abra un acta notarial efectuando ese requerimiento de intimación puntual, porque, insisto, podría ocurrir que la oposición en la división de condominio no versó sobre la división misma, sino que versó sobre el modus operandi o la forma en que se realizaría la partición. Bien, no sé si alguien quiere activar el micrófono para hacer alguna consulta, comentar algo con el doctor. Lo puede hacer. Doctor Sí, ¿qué Rodríguez, tal? creo que Buenas levantó. tardes. Ahí está, sí. No sé si se me escucha. Sí, sí, se lo escucha. Bueno, en principio, muy buena la iniciativa y la charla. Yo tengo dos preguntas para el doctor. En el caso del mecanismo de la licitación,
formulada por uno de los condóminos, ¿el resto tiene algún resorte para oponerse, por más que sea mejor que la tasación determinada? Respecto a esa primera pregunta, el resto no tiene un mecanismo. ¿Por qué? Porque la mecánica funcional es que son 30 días corridos, más el plazo de gracia hasta que sea un día hábil judicial, y luego de eso no se pueden hacer ofertas posteriores. Por eso se planteó en su momento, con el código derogado, que este mecanismo de partición estaba proscripto o prohibido, porque permitía que el condómino que tenía una situación económica patrimonial superior a los otros se aprovechara en función de una tasación, si se quiere, insignificante o simbólica, que muchas veces ocurre porque con esto de que se denuncian valores prácticamente ínfimamente superiores a la base imponible de rentas para supuestamente pagar menos tasa de justicia y caja, luego se exponen los condóminos, y lo mismo pasa en las sucesiones con los coherederos y demás, a que uno de los cotitulares o comuneros pueda hacer una oferta ínfimamente superior a ese valor y luego pagar y que se le adjudique ese bien en función de un valor que en definitiva no respeta valores reales de mercado de plaza. Por eso siempre está el tema de la licitación, que ha sido muy criticada por autores de talla mayor, como por ejemplo Borda. Claro. O sea que hay que estar atento a que la tasación no sea fraudulenta, básicamente, o inferior. Ahí Exactamente, que no tenga un precio vil la tasación, claro, que sea un precio de valor real de mercado de plaza. Bien. Y a su vez hay que tener en cuenta que eso es algo positivo, que solo se puede hacer dentro de ese plazo. ¿Qué significa esto? Que luego de los 30 días ya hay preclusión, no hay posibilidad de formular una licitación. Bien, perfecto. La segunda pregunta es, si no entendí mal, usted estableció una diferencia, cuando habló del uso y goce exclusivo del 1988, entre el uso propio por parte del comunero, el aprovechamiento propio, o la alternativa de que ese comunero haya suscrito algún contrato y haya alquilado la cosa o arrendado la cosa, y ahí sería ya una acción de rendición de cuentas. La pregunta es, no es menor la diferencia porque en el primero de los casos, el 10 acuo para reclamar va a ser la intimación fehaciente. Para atrás yo no voy a poder pretender que se me resarza como comunero. Y si me permito, digamos, si entendí bien, siendo de la otra manera, pidiendo la rendición de cuentas, sí, voy a poder ir para atrás a mi oposición, porque en definitiva lo estuvo aprovechando ese comunero, lo estuvo usando un tercero y aprovechando los frutos civiles de la cosa. ¿Entendí mal o es así? Es así, para que se entienda más con un ejemplo gráfico. ¿Por qué en el 23-28 en materia de sucesiones y su equivalente en materia de condominios se permite que ese uso y goce hecho por un condominio, un comunero o un coheredero no genere en principio resarcimiento? Porque es el caso en donde el cotitular está ocupando esa cosa común, por ejemplo, una casa. Entonces, por cuestiones, si se quiere, de amigable composición, el derecho presume que al no existir oposición fehaciente, en los términos de la ley, mediante la intimación fehaciente del efecto, se está convalidando eso. Ahora, una cosa es que yo use y goce para mí una casa y no haya oposición de los otros cotitulares, condóminos, coherederos, comuneros, etc. Y otra cosa es que yo tengo, a título ilustrativo, un campo, a ese campo lo exploto y no le doy nada a los otros. Entonces, en ese caso particular, como va a haber frutos, si hay, por ejemplo, un arrendamiento, una parcelería, en un arrendamiento vamos a tener frutos civiles, si vamos a tener una parcelería vamos a tener frutos naturales,
esos frutos, según el 1995 en materia de condominio, 23-29 en materia de sucesiones, acrecen a la comunidad. Comunidad propia del condominio, comunidad hereditaria en el caso de la sucesión. De modo tal que uno lo que podría hacer es, en el caso de los frutos, primero lograr la rendición de cuentas para determinar cuáles fueron los frutos efectivamente percibidos y luego la acción lisa y llana de cobro, o tendiente a obtener, si se quiere, en un sentido lato, el resarcimiento. Pero es tal cual las apreciaciones formuladas. Perfecto, doctor, clarísimo. Gracias. No hay por qué. Doctor, hay más preguntas ahí en el chat. Hay una que dice, doctor, en el caso de una división de condominio de un campo donde tiene partes más fértiles que otra, ¿se compensa en dinero en la partición? Claro. Cuando se hace el sorteo, porque normalmente en confianza nadie quisiera quedarse en su sano juicio con la parte menos fértil. Entonces, cuando se hace el sorteo de los lotes, en ese caso tiene que haber una compensación en dinero. Y eso está permitido expresamente en el nuevo código en materia de partición de herencias. Recuerden siempre que obviamente están todas las modificaciones y diferencias de la partición de una división de condominio con una partición de una herencia. Pero más allá de estas diferencias, en líneas generales, las reglas de la partición o división de herencias se aplican a la división de condominio. Y en ese orden de idea, 2375, 2376 del Código Civil y Comercial estipulan esa situación particular que sostiene la doctora Primo Broda. Bien, hay otra consulta más que dice, habiendo un solo inmueble, el perito oficial en la partición le otorga a los condóminos un porcentaje a cada uno y solicita al juez fije día y hora de audiencia a los fines de tomar contactos con los condóminos a los efectos de la posibilidad de adjudicarse. Lo veo posible en una partición de herencia, no en una división de condominio. A ver, la vamos a leer de nuevo. Dice, habiendo un solo inmueble, el perito oficial en la partición le otorga a los condóminos un porcentaje a cada uno y solicita al juez fije día y hora de audiencia a los fines de tomar contacto a los condóminos. Claro, lo que pasa es que, para que se entienda, en una partición de herencia se puede terminar en un condominio. De hecho, el 40% de las divisiones de condominio que tenemos en el estudio son con motivo de particiones de herencia que concluyeron en condominios. Ahora, no tiene ningún sentido que en el marco de un condominio que se pretende dividir, se genere nuevamente un condominio. ¿Por qué? Porque precisamente no está extinguiendo, no está partiendo, no está dividiendo la cosa común. Lo lógico es que esa división de condominio concluya, ya sea con una partición en especie, con una partición en dinero, con una licitación, pero que concluya de alguna forma. Bien, no sé si alguien quiere activar el micrófono para hacer alguna consulta o comentar algo. Doctor, no sé si usted quiere agregar algo más. No. Si no hay más preguntas. Bueno, no, hay agradecimientos por la excelente disertación que dio, como siempre, la predisposición por su parte, agradecerle de parte de las delegaciones y del colegio. Así que bueno, si no hay más consulta, no sé si la doctora Tonini o algunos de la delegación quiere hablar. Buenas tardes, disculparme ante todo porque, bueno, tuve un problemita al inicio de la tarde, así que bueno, agradecer por supuesto Juan Pablo, excelente como siempre, y agradecer a todos quienes nos acompañan en cada una de estas organizaciones
y bueno, que las hacemos en conjunto con las delegaciones y con San Francisco. Así que bueno, invitarlos para la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amena la recepción en el día de la fecha. Bueno, le damos las gracias una vez más, doctor. Cuando lo considere, sabe que las puertas del colegio están siempre abiertas, así que bueno, gracias a todos por conectarse. Nos vemos en las próximas que se organicen. Chao.